difícil si alguien pensaba, que no era yo, que fuesen a apoyar a Bildu para que gobernara en Euskadi. A ver, que es una buena noticia que estén en el sistema parlamentario, de representación parlamentaria. Sí, claro que es una buena noticia. Dices, un socio de gobierno. Es que todos los partidos del arco parlamentario son socios del gobierno, salvo PP y Vox, y son el único partido que en los últimos 3-4 años no han negociado contrapartidas para el País Vasco. Han hecho eso que se hacía antes en la antigua política, que es te apruebo las pensiones, te apruebo el salario mínimo interprofesional, te apruebo la ley de vivienda, si incluye políticas progresistas que son de nuestra agenda. Bien, no ha pedido contrapartidas. Bueno. Pero lo que le ha pasado a Bildu es que ha reventado su propia campaña, efectivamente, porque ha intentado tapar el recorrido que no han hecho. Y a mí, efectivamente, me sorprende que un dirigente de 40 años esté todavía en esas, porque lo que están haciendo es justificar el terror con que era un conflicto político. No, dejen de hacer ese revisionismo, condénelo expresamente. ¿Les perjudica en campaña? Sí. ¿Le perjudica al PSOE en el País Vasco? Mira, a mí me sorprendía también que en el debate electoral fue antes de ayer, ni siquiera el dirigente del Partido Popular del País Vasco lo mencionó durante el debate. Es decir, no es un vector el terrorismo en el País Vasco de debate, ni siquiera para el candidato. Mientras Feijóo estaba hablando de firme usted en el notario, su candidato en el País Vasco estaba hablando de vivienda, de pensiones, de impuestos. Entonces, claro, no condiciona la agenda, no condiciona a ETA, sí, seguramente, pero si surge hay que en el País Vasco. Yo creo obviamente. Que sí moviliza, pero lo creo desde Madrid. Creo que moviliza voto del Partido Socialista, al que le duele mucho escuchar repetir este mensaje de Bildu. Creo que reactiva el voto del PNV, pero no debe ser un factor cuando no salen los debates políticos. Porque... Dicho esto, hay que recordarle efectivamente, y el Partido Socialista lo está haciendo, ustedes tienen que recorrer este camino en Euskadi y en Madrid, porque hay dirigentes como Tomás Matute también, que claro, lo condena expresamente, pero te encuentras con un dirigente como Pello Chandiano, que hace unos requiebros que a estas alturas ya tenían que haber abandonado. Porque no han hecho ese camino todavía. Yo estuve el sábado pasado en un acto del PP en Baracaldo, y luego en otro del PNV, pero en el acto del PP, y no se pronunció en todo el acto, en un mitin de campaña, la palabra ETA. No se pronunció. Se habló de gestión, de vivienda, de jóvenes que se van y les cuesta volver, cualificados, de seguridad, de sanidad. No se habló de ETA. Ahora, Vasco, como bien dice María, como bien dice el PP Vasco, como bien dice el PP Vasco, está en un proceso de readaptación a una nueva realidad en la que lo que quiere es tratar de demostrar la que, según sus argumentos, es una mala gestión del PNV en este tipo de cuestiones. Pero es verdad lo que dice María, si el tema entra en campaña, porque Ochandiano lo mete, pues evidentemente hay que entrar y hay que posicionarse. Y ahí es donde se encuentra profundamente incómodo el PSOE, porque ha querido justificar su acuerdo con Bildu diciendo que ese recorrido estaba ya realizado. Y se ha visto que no. En todo caso, en lo que se refiere a hacer política, que es lo que hace unos cuantos años soñábamos todos, ¿no?, que hicieran política, a mí me parece que todo partido, como tú mismo has dicho, legítimo, claro que es homologable en términos de acordar cosas. Lo importante ahí es el que, oiga, si se apuntan a mejorar las leyes de vivienda, las leyes que suben el salario mínimo, etcétera, etcétera, ¿cómo un partido progresista se va a negar a acordar cosas con, insisto, partidos que son legítimos y que efectivamente tienen una división interna respecto a quienes, insisto, aportaron para que se acabara ETA y quienes siguen sin querer leer esa página que consideran sobrepasada, ¿no? Es verdad lo que dices, pero lo que pasa es que el acuerdo entre el PSOE y Bildu nunca lo conocimos. No hay un documento que diga acuerdo, en cambio sí con Junts, sí con el PNV, bueno, yo lo que sé es que Esquerra. Se dijo que habían pactado muchas cosas secretas, pero no sé dónde están. El claro. 24, es decir, claro, pues imagínate las dos lo que votaban. Es que ese es el problema. Lo que sí vimos es lo que votaban. No, se dijo que había secretas, ellos lo negaron. En un acuerdo de investidura, claro, las declaraciones, que no es cualquier cosa. Las declaraciones en este caso sí concuerdan con los hechos. Claro. Fue el primer partido, EH Bildu, el 24 de julio, que salió y dijo, vamos a apoyar una investidura de Pedro Sánchez sin ninguna contrapartida. Puedes decir que hay un documento secreto lleno de puntos. Lo que ocurre es que a día de hoy no ha habido ninguna contrapartida que veamos, Juan. Digo, que a lo mejor pasan 3 años, termina la legislatura y se sigue hablando de un pacto secreto que ni se le espera ni reivindican. Sobre todo, Juan, porque normalmente quien pide contrapartidas a cambio suele llamar a la puerta para que se le concedan. Lo mío, ¿no? Mira, te voy a decir 2 contrapartidas concretas. Una, que insisto que no sé si es así porque Bildu no lo ha dicho y porque no hay un documento, que ya me parece un escándalo, pero una, desde el Gobierno de España se ha tratado con fruición de
blanquear a Bildu, de tratarlo como un socio más a pesar del tema del terrorismo. Blanquear es que hagan su trabajo en el Congreso. Pero tú llamas bueno, pero es que eso para Bildu... Que a lo mejor los queremos en la cafetería, no decir que no los queremos en la cafetería, pero eso para Bildu es una contrapartida. Otra, los presos, el acercamiento. Eso es algo que Bildu ha puesto sobre la mesa. Lo publicó el Correo en un audio de Otegi. Eso es cumplir la legalidad, presos, Juan. No, bueno, hombre, pero eso no se estaba cumpliendo. ¿Me Otegi dijo, un pero si lo dijo Otegi, dijo, presos por presupuestos. Y los presos se están acercando. Te pongo un ejemplo. Transferencia de las competencias de prisiones al País Vasco. Eso es innegable. Hombre, es que esto es indiscutible. Pero vamos a ver, como con todas las negociaciones, con cualquier socio. Pero lo que no veo es materias secretas, como vimos en cuánto escuchamos en 2008-2009 que se vendía Navarra, que se había acordado el tema de Navarra, hasta hoy. Solo un ejemplo, déjame ponerte, por lo del blanqueamiento. Entonces es blanqueamiento cuando en el Parlamento Vasco la portavoz del PP en ese momento, hace unos meses, hace muy poco, felicitó a la responsable de Bildu por las aportaciones en una ley que aprobaron juntos sobre movilidad en ciudades vascas. ¿Eso es blanquear o eso es acordar políticas? Blanquear. Como debe ser en cualquier parlamento democrático. Me pareció que eso era lo que como ciudadano una ley de memoria, por ejemplo. No es lo mismo una estación de autobuses que una ley de memoria que lleva hasta el 83 la memoria histórica. Perdona, en lo que se pactó en Navarra una estación de autobuses en Vitoria que una investidura sin que se sepa cuál es el acuerdo. Juan, yo exijo transparencia a los partidos políticos. En el acuerdo en Navarra, léete lo que dice sobre memoria, sobre las víctimas. El de Navarra. ETA, lo que dice sobre terrorismo, porque solo decimos una parte, pero en Navarra han reconocido, yo estoy hablando del acuerdo de investidura disculpas del Partido Socialista con el Partido Bildu en el Congreso de los Diputados, pacto de investidura, que no lo pero conocemos. lo llamas blanqueamiento, insisto, y digo, oye, pero ¿Pero a ti te parece todo. normal, Jesús, que haya un acuerdo de investidura y no se presente cuáles son los puntos? No, pero lo que digo es que cuando dijeron no tenemos condiciones, que es lo que ha dicho Pilar, y luego que ha habido en el que salió la portavoz vuelvo a estar y mal dijo pensante. expresamente, no queremos que gobierne la extrema derecha en este país, y es que lo dijo expresamente, recupero sus palabras, y como no queremos un gobierno de Feijóo con Abascal en este caso, nuestro voto lo tienen sin condiciones. Digo, que es lo que dijo, y que a día de hoy en el Congreso, en una legislatura mucho más lenta en tramitación parlamentaria, no como la anterior, donde están es en las comisiones negociando las normativas que hay pendientes. Incorporando fiscales a una comisión que luego el PSOE tiene que dar marcha atrás. A ver, a mí me gustaría dejar claro una cosa. Eso, lawfare. Vamos a ver. Bildu es un partido que es legal y es democrático. Porque si Bildu fuese un partido que apoyase el terrorismo, estaría perseguido judicialmente. Eso está claro. No lo está. Es un partido legal y democrático. Pero la cuestión es... Fíjate, María, me sirve tu ejemplo del Sinn Féin, porque... a ese respecto, perdona porque viene al hilo de lo que comenta Silvia. Los estatutos de Bildu rechazan expresamente la violencia. Claro. Es que creo que es lo que hay que decir. El problema no es ese. El problema es... Me parece muy interesante, María, lo que dices. Es que es la verdad, porque eso es constatable. Está en los estatutos y por eso es un partido que está funcionando en la dinámica parlamentaria y en las instituciones, y evidentemente no está ilegalizado, como es obvio. El problema no es ese. El problema es que ha habido 3.000 atentados de ETA y no son capaces de condenar eso ni de pedir perdón a las víctimas. Ese es el problema. Sí. Que no funcione la violencia como mecanismo operativo a favor de la política es una obviedad, pero hay que dar, en mi opinión, un paso más allá, y ese es el que es exigible. Y lo malo es que de todos los candidatos, porque lo hemos dicho hace un momento, hay distintas sensibilidades en Bildu, por llamarlo de alguna manera. Quienes lo condenan una coalición de partidos, además, distintos. Si el problema es Sortu y el candidato en el País Vasco, han elegido a un candidato que procede de Sortu. Porque si hubieran elegido a un candidato que procede de Euskal Alkartasuna o de Aralar, no estaríamos en estos requiebros que yo voy a calificar de infames, porque no se puede hacer requiebros para nombrar a las cosas por su nombre. Pero es que lo han nombrado... Pero han nombrado a Pello Chandiano, que tiene ciertos problemas para llamar las cosas por su nombre. Pero no todo el arco parlamentario, y lo conocemos, se les puede seguir llamando terroristas si iba, como hace el Partido Popular, como hace el Partido Popular. Y iba el ejemplo de María, que cuando se le pidió desde el PP, desde el PSOE, desde la sociedad española, hagan ustedes política, y has puesto el ejemplo muy bien de la candidata del Sinn Féin. En el contexto político, ¿quién la llama heredera del terrorismo? No pasa. No, allí no pasa, obviamente. Pasa en este país. Pero ella ha sido mucho más contundente.